Mi suegra, doña Beatriz, acababa de vaciar sobre mi cabeza una jarra entera de gazpacho helado justo en medio del banquete de bodas al que asistían 500 familias distinguidas de Madrid. ¡Ay, Isabela, qué torpe eres! No sabes comportarte en sociedad, susurró con veneno mientras el líquido rojo corría por mi vestido de alta costura, haciéndome parecer la víctima de un crimen. Mi marido, Mateo, ni siquiera se movió. Siguió riéndose del chiste de su ex amante y con total despreocupación me lanzó: «Ve a la cocina y ayuda al servicio a limpiar el suelo. Ahí es donde perteneces». No sabían una cosa: en 10 minutos, este hotel, sus cuentas e incluso el aire que respiran serán míos. No soy simplemente una huérfana de orfanato, como me llamaban. Soy quien ha venido a cobrar las deudas. El bullicio del banquete de bodas en el Palacio de Cristal de Madrid recordaba al zumbido de un enjambre de abejas, donde cada invitado intentaba gritar más alto que el otro, presumiendo de su fortuna y de sus nuevas conexiones. Yo estaba en el centro de aquel salón deslumbrante, sintiéndome ajena en un mar de oro, seda y sonrisas falsas que ocultaban la verdadera naturaleza de la élite invitada. Llevaba un vestido de delicado satén color crema, un regalo de mi suegra, doña Beatriz. Ella misma insistió en esa elección, declarando con veneno que el blanco puro no le sienta bien a una chica con mi pasado dudoso, y que los tonos vivos resultarían demasiado vulgares para una simplona como yo. La vi acercarse entre la multitud, elegante y letal como una cobra cubierta de esmeraldas. En su mano sostenía una pesada jarra de cristal, llena hasta el borde de gazpacho helado. Sus ojos brillaron con ese triunfo frío que había visto demasiadas veces durante los 3 años que pasé en su casa como una pariente pobre. «¡Ay, Isabela, qué torpe eres!», exclamó con dramatismo digno de un Oscar cuando la jarra accidentalmente se le resbaló de las manos. Un segundo después, el espeso líquido rojo brillante se derramó con fuerza directamente sobre mi pecho. La tela cara empapó al instante la tela cara, corriendo por el dobladillo y dejando un rastro inquietantemente parecido a sangre fresca. El cristal pesado estalló con un estruendo sobre el mármol impecablemente pulido, y aquel sonido resonó en el silencio más fuerte que cualquier trueno. El salón, donde hacía un instante reinaban la música y las risas, quedó en silencio de inmediato. 250 pares de ojos, pertenecientes a las personas más influyentes de España, se clavaron en mí con desprecio y burla. Sentí cómo el ardor de la vergüenza me subía a las mejillas, quemando mi piel más que cualquier alcohol. «Mírenla nada más», continuó Beatriz, llevándose la mano al pecho de forma teatral y dirigiéndose a los invitados. «Isabela, ¿otra vez has bebido demasiado? No solo has arruinado esta valiosísima alfombra persa, sino que además has montado una escena vergonzosa en tu propia boda». Levanté la mirada nublada hacia mi marido, Mateo Alba. Estaba recostado con total comodidad en la mesa principal, sin intentar siquiera ocultar su indiferencia. Con un brazo rodeaba la cintura de Cristina, mi ex mejor amiga, que ahora ocupaba su lugar junto a él. En su cuello brillaba bajo los focos un collar de diamantes, una reliquia familiar de mi difunta madre que Mateo supuestamente había guardado en el banco por mi seguridad. Ni siquiera se levantó para defender mi honor. Al contrario, su risa fría y burlona cortó el silencio como una cuchilla. «Mateo, por favor, ayúdame», susurré sintiendo cómo las lágrimas de impotencia me quemaban los ojos, pero mi voz se perdió entre los murmullos de los invitados. «Ve a la cocina y ayuda al servicio a limpiar el suelo. Ahí es donde perteneces». Ahí es donde perteneces en tu estado actual. No avergüences al noble apellido Alba delante de ministros e inversores. Hoy ya has superado todos los límites de la insignificancia. Cristina soltó una risita venenosa, acomodándose los diamantes de forma ostentosa. «Pobre, pobre Isi», canturrió con falsa compasión. «Parece que tus genes plebeyos siempre salen a relucir en el momento más importante. Has nacido para servir en la mesa.
no para sentarte a la cabecera. Los camareros, tras recibir una orden silenciosa de Beatriz, ya empezaban a rodearme, dispuestos a sacarme del salón sin ceremonias, sujetándome por los brazos. Mi suegra sonreía con una mueca triunfante, depredadora. Estaba completamente segura de que ahora me rompería, saldría corriendo entre lágrimas y desaparecería para siempre de sus vidas, como había hecho cientos de veces mientras ellos destruían metódicamente mi personalidad durante los últimos 10 años. Creían haberme convertido por completo en una sombra sin voluntad, en una oveja a la que podían esquilar y humillar impunemente ante todo el mundo. Pero doña Beatriz y su inútil hijo no sabían lo más importante. No sabían que exactamente 10 minutos antes de ese incidente, mi teléfono había vibrado en mi bolsillo. Era una llamada breve pero decisiva, desde Zurich. Un representante oficial del Zurich Private Bank me informó que hoy, el día de mi 25º cumpleaños, conforme a la voluntad irrevocable de mi madre, todas las restricciones del fideicomiso secreto Montero habían sido levantadas. Levanté lentamente la cabeza. Las gotas de gazpacho resbalaban por mi rostro, pero ya no sentía vergüenza, solo una furia helada, cristalina, que por fin había sustituido al miedo. Miré a Beatriz, a Mateo y a toda aquella multitud que me consideraba basura bajo sus pies. «¿A la cocina?», repetí, y mi voz, despojada de su habitual temblor, adquirió de pronto tal firmeza que Mateo se estremeció involuntariamente y dejó la copa. «No, doña Beatriz, creo que antes de abandonar esta reunión de hipócritas, ha llegado el momento de hacer yo misma un anuncio oficial y entregarles mi regalo de boda». Avancé con seguridad hacia el estrado, y el sonido de mis pasos sobre el mármol empapado en rojo recordaba ahora el tic-tac de un metrónomo, marcando los últimos segundos de su vida de lujo. Mateo frunció el ceño. En sus ojos apareció por primera vez aquella noche una sombra de inquietud primitiva. Aún no comprendía que en unos instantes su imperio, construido sobre mis lágrimas y activos robados, se derrumbaría ante los ojos de todos. Me detuve en el estrado, elevándome sobre el salón como un juez salido de un cuadro. La cola de mi vestido de satín, empapada en rojo, dejaba una estela semejante a un camino de sangre hacia el cadalso. La seguridad, acostumbrada por doña Beatriz a interpretar cualquier gesto mío como un capricho de sirvienta, dudó. Ellos veían a una oveja, pero ahora ante ellos estaba una depredadora cuyo mirar hacía el aire más denso. «Isabela, baja inmediatamente del escenario. Nos estás avergonzando». La voz de Mateo se quebró en un chillido mientras se lanzaba hacia mí, pero yo apreté con más fuerza el micrófono. ¿Avergonzarlos? Sonreí con amargura, y mi risa, amplificada por 1000 vatios del sistema de sonido, hizo que los invitados de la primera fila encogieran los hombros. «No, Mateo, tú lo hiciste mucho mejor cuando decidiste que podías robarle a tu esposa mientras dormía en el cuarto del servicio». Lentamente, con el deleite de un verdugo, empecé a sacar documentos de la carpeta de cuero que había estado apretando contra mi pecho como un escudo. «Damas y caballeros», me dirigí a la multitud, cuyos rostros ahora parecían máscaras de un teatro del absurdo. «Todos han venido aquí para celebrar el éxito de la familia Alba. Pero permítanme aclarar algo. La familia Alba es un castillo de naipes construido sobre una base de mentiras y dinero ajeno». Levanté la primera hoja, una copia certificada del fideicomiso Montero. Hace exactamente 10 minutos, cuando cumplí 25 años, entró en vigor la cláusula 4B del testamento de mi madre, Elena Montero. Me llamaban una huérfana sin recursos, pero la realidad es esta. Este hotel, la tierra bajo sus pies y el 70% de las acciones del holding Alba Construction me pertenecen personalmente,
de manera exclusiva e irrevocable. Doña Beatriz, cuyo rostro adquirió el tono de una tiza marchita, intentó sujetarse al borde de la mesa. Sus dedos llenos de anillos de diamantes temblaban como hojas secas. «¡Es una falsificación!», gritó, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. «Has falsificado los documentos mientras trabajabas en el departamento legal. Seguridad, saquen a esta loca». Pero la seguridad no se movió. En la entrada del salón aparecieron dos hombres con estrictos trajes grises, representantes del Banco de Zúrich y mis abogados personales, que habían llegado junto con la policía. Uno de ellos me hizo un leve gesto de asentimiento. «Señor Alba», la voz del gerente del hotel que entró detrás de ellos temblaba de terror. «Acabo de recibir una notificación. Su tarjeta corporativa platino ha sido rechazada. Intentamos cobrar el saldo del banquete, pero el banco devolvió el código. Cuenta congelada por solicitud del propietario de los activos». En el salón se levantó un murmullo como si explotara un enjambre de avispas. Los inversores que, apenas 5 minutos antes, competían por ofrecerle asociaciones a Mateo, comenzaron a alejarse de su mesa de forma ostentosa. Me acerqué al borde del escenario, mirando desde arriba a Mateo, que ahora me parecía un niño patético jugando a ser adulto. «¿Me preguntaste qué quiero hacer contigo, Mateo?». Me incliné hacia el micrófono, bajando la voz hasta un susurro amenazante. «Quiero cobrarte la deuda, por cada noche que pasé en ese cuartucho, por cada insulto y por cada céntimo de mi herencia que gastaste en esa baratija que tienes a tu lado». Me giré hacia el encargado del hotel. «Apaguen la música, retiren la comida y llamen un taxi para la señora Beatriz y su hijo. Aunque no, el taxi es demasiado caro. Que se vayan caminando. El clima de hoy es perfecto para refrescar la memoria». Solté el micrófono, y su golpe contra el suelo sonó como el disparo de salida de mi nueva vida. La celebración de la familia Alba había terminado. Mi reinado apenas comenzaba. El salón se llenó de un ruido caótico y nervioso de sillas apartándose y de los susurros asustados de la élite madrileña. Los inversores y políticos que hacía apenas media hora juraban lealtad eterna a Mateo y buscaban su favor, ahora retrocedían apresuradamente hacia la salida, evitando cruzar miradas conmigo. Bajaban los ojos como si temieran contagiarse de su repentina y devastadora ruina. Mateo estaba al pie del escenario, y su rostro, antes lleno de arrogancia, había adquirido un tono gris ceniza, casi muerto. Me miraba desde abajo, y en sus ojos no había arrepentimiento ni remordimiento, sino un terror primitivo, animal, el de un hombre que de pronto comprendía que el depredador al que había mantenido encerrado y hambriento durante años por fin había escapado. «Isabela, no puedes hacer esto». Su voz se quebró por completo, convirtiéndose en un ronco susurro entrecortado. «Al fin y al cabo es solo dinero, simples cifras en papel. Somos una familia, podemos arreglarlo en privado, como personas civilizadas». «¿Familia?», lo interrumpí, y mi risa, vacía de toda alegría, resonó como un eco siniestro en el salón que se vaciaba rápidamente. «¿Te acuerdas de la familia solo ahora, Mateo? ¿Dónde estaba tu lealtad cuando falsificabas mi firma en pagarés mientras yo dormía? ¿En qué pensabas cuando tu madre me arrojaba gazpacho delante de todos, entre las risas de tus amigos?» Empecé a bajar lentamente las escaleras del escenario. Cada paso sobre el mármol mojado, manchado de vino y jugo, sonaba en el silencio como una sentencia definitiva. Me acerqué a Cristina, que se había encogido intentando volverse invisible. Temblaba tanto que sus dientes castañeteaban y sus dedos pálidos se aferraban desesperadamente al collar de diamantes en su cuello. «Quítatelo, ahora mismo». Mi voz era baja, pero pesada como una lápida. «¿Qué? Pero es un regalo», Mateo dijo. Balbució, apenas moviendo los labios. «Ese collar pertenecía a mi madre.
Elena Montero. Lo llevabas gracias a dinero robado de mi herencia mientras yo trabajaba por una miseria. Quítatelo ahora mismo, o dejaré que la seguridad te lo arranque junto con tu falsa dignidad. Con dedos temblorosos e inútiles, desabrochó el cierre. La joya pesada cayó en mi palma abierta, fría, sólida y, por fin, limpia de su contacto. En ese momento, doña Beatriz, que hasta entonces había guardado un silencio helado lleno de odio, estalló. Se lanzó hacia mí, su rostro deformado por la furia, sin rastro alguno de su aristocrática elegancia. «¡Eres una insignificante!», chilló, escupiendo rabia. «Siempre fuiste basura bajo mis pies y siempre lo serás. Esta es mi casa, mi vida, mis reglas». La seguridad, que ahora obedecía únicamente a mis abogados y a los representantes del banco, le bloqueó el paso con firmeza, apartándola sin violencia. «No, Beatriz». La miré con una compasión sincera, casi dolorosa. «Esta casa siempre perteneció a mi madre, y ahora es mía. Ustedes vivieron aquí como parásitos, drenando poco a poco la vida y la alegría de mi futuro. Pero su tiempo de estancia gratuita ha terminado. Las cuentas están bloqueadas». Me volví hacia el jefe de seguridad que esperaba mis órdenes. «Acompañen a la señora Alba y a su hijo hasta la salida. Asegúrense de que no intenten llevarse nada más que sus pertenencias personales compradas por su salario oficial, aunque me temo que eso apenas bastará para llenar la maleta más pequeña». «Isabela, espera, detente», gritó Mateo desesperado, mientras lo conducían hacia la puerta. «¿Dónde se supone que vamos a dormir esta noche? No tenemos acceso ni al efectivo, no podemos ni pagar un taxi». Me detuve junto a la salida y me giré por última vez, lanzando una mirada al salón que alguna vez fue majestuoso. «En el mismo lugar donde dormí yo durante 3 años por tu culpa, Mateo. En moteles baratos, refugios o en bancos de parque. Dicen que el aire nocturno de Madrid aclara la mente y ayuda a recordar la conciencia». Las pesadas puertas de roble del Palacio de Cristal se cerraron tras ellos con un golpe sordo y definitivo, separándolos para siempre del mundo del lujo y el poder. Me quedé sola en el enorme salón vacío, resonando en silencio. Mi vestido seguía manchado de gazpacho, pero aquella mancha roja ya no era símbolo de vergüenza, se había convertido en mi cicatriz de guerra, un recordatorio del precio de la libertad. Me acerqué a la gran ventana, detrás de la cual el amanecer comenzaba lentamente a iluminar la ciudad. «Estoy en casa, mamá. Lo he recuperado todo», susurré, apretando con fuerza en la mano los fríos diamantes del collar. Cuando los últimos invitados, dominados por el pánico y el ansia de chismes, abandonaron el salón, el silencio en el Palacio de Cristal se volvió casi tangible. Me quedé de pie entre las ruinas de una fiesta ajena, observando el cristal roto y las manchas carmesí sobre el mármol, que hacía apenas una hora me parecían el fin del mundo. Pero ahora el aire en el salón se sentía limpio y fresco, como después de una tormenta purificadora. El señor Hoffman se acercó a mí, ajustándose las gafas y sosteniendo una pesada carpeta con el sello dorado del Banco de Zúrich. «Señorita Montero», dijo con un profundo respeto que no había escuchado en años. «Las cuentas de la familia Alba han sido completamente vaciadas. Hemos transferido los fondos restantes a su cuenta personal como compensación parcial por el uso ilegal de los activos del fideicomiso durante los últimos 13 años». Asentí sin apartar la mirada de las enormes puertas por las que Mateo y su madre habían salido en desgracia. «Esto es solo el comienzo, Hoffman. Quiero una auditoría total de Alba Construction. Revisen cada transacción, cada contrato firmado por Mateo durante mi cautiverio. Sé que desvió millones a través de paraísos fiscales, ocultándolo como reparaciones ficticias de proyectos que solo existían sobre el papel. Así se hará». Hoffman dudó un instante mientras revisaba los documentos. «¿Y qué hay de la villa en Marbella?». La señora Beatriz se negaba a salir hasta que nuestros hombres amenazaron con llamar a la policía. Gritaba que era su casa por derecho y maldecía su nombre. Sonreí con frialdad recordando cómo me obligaba a pagar alquiler por mi propio techo. «Cambien todas las cerraduras. Toda su ropa y objetos de lujo comprados con dinero de mi fondo, entréguenlos a organizaciones benéficas. Y la villa,
pónganla en venta de inmediato. No necesito paredes impregnadas de su codicia y veneno. Salí al balcón dejando que el aire fresco de la noche rozara mi rostro. Abajo, al pie de la gran escalinata, vi dos figuras encorvadas y miserables. Mateo y Beatriz estaban bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, intentando en vano detener un taxi. Pero ningún coche se detenía junto a quienes parecían mendigos en sus trajes caros, ahora arruinados. Mateo levantó la cabeza por un instante y cruzó la mirada conmigo. En sus ojos ya no había arrogancia ni amenaza, solo un vacío infinito y la comprensión de que lo había perdido todo. Intentó gritar algo, quizá una súplica de perdón, pero una ráfaga de viento se llevó sus palabras en la oscuridad. Yo simplemente me di la vuelta y cerré la puerta de cristal tras de mí. Cristina, que hacía poco se burlaba de mi barato vestido, ahora se veía obligada a buscar trabajo en tiendas de moda masiva, intentando ocultar su rostro de antiguos conocidos. A Mateo le esperaba un largo proceso judicial por fraude financiero y falsificación de firmas, y a Beatriz le tocaría descubrir lo que es el trabajo real, en las afueras de la ciudad. Apreté con fuerza el collar de diamantes de mi madre. Estaba frío, pero me transmitía el calor de una justicia largamente esperada. La mancha en mi vestido de satín se había secado, convirtiéndose en una costra rígida, pero no pensaba tirarlo. Sería mi recordatorio eterno del día en que la ratoncita silenciosa se convirtió oficialmente en la dueña de un imperio. «Señora Montero», me llamó Hoffman desde el interior del salón. «El coche está listo. ¿A dónde nos dirigimos ahora?» «A mi oficina en el centro», respondí poniéndome unas gafas oscuras para ocultar el brillo decidido de mis ojos. «Tenemos demasiado trabajo. Es hora de construir algo verdaderamente grande sobre estas ruinas».